Ya, estimados y estimadas, el día de hoy vamos a ver generalidad de osteología, artrología y miología. Cada una de ellas son como en el fondo, una rama de la anatomía humana que se dedica a estudiar principalmente la estructura ósea, las articulaciones y los músculos que componen el cuerpo. Y es importante entender la generalidad de esto para después ir comprendiendo cómo se configura todo el sistema locomotor. Primero vamos a estudiar la osteología. Como pueden ver acá, el esqueleto es un conjunto de huesos que conforman el cuerpo humano, que son alrededor de 208. Este número es bastante variable entre una literatura y otra, pero yo, dentro de todo lo que he tenido la oportunidad de estudiar, me quedo, o podría decir que me caso un poco con este número, ya que un día me dediqué a contarlos todos en realidad, y por eso me quedo con esta cifra. Em, Son 200 huesos en general, más dos patelas, que son los huesos que están en la rodilla, que ahí haríamos 202 más 6 de los osículos que hay en el oído, tres a cada lado, martillo, yunque y estribo. Y eso daría un total aproximado de 208. ¿Por qué siempre uno dice aproximado? Porque muchas veces ocurre que la columna vertebral, por ejemplo, tiene 26 vértebras funcionales porque son 34 en realidad, solamente que en el sacro y el cóccix después se fusionan, entonces por eso que desaparecen algunas vértebras. Pero algunas personas en la columna vertebral a veces, en vez de tener, por ejemplo, 12 torácicas, nacen con 13 o nacen con 11, entonces depende de cada persona. Habitualmente no ocurre, pero puede ocurrir. Entonces por eso siempre se habla de valores aproximados, porque el fin, más que mal esto es un promedio. Y toda la ciencia se basa en base a promedio. Muy difícil estudiar a la población total. Esto está conformado por un esqueleto axial, y sobre ese esqueleto axial se insertan en ciertos sectores, ¿cierto? Lo que se llama el esqueleto apendicular. En este conteo no se consideran los huesos wormianos. Los huesos wormianos, también conocidos como huesos supranumerarios o supernumerarios, más bien dicho, los cuales se los voy a mostrar cuando veamos osteología de la cabeza. Y les voy a mostrar que son los huesos wormianos supernumerarios, o a veces también llamados suturales. Y estos huesos, depende de cada persona si aparecen o no aparecen. Em, y tampoco se consideran los sesamoideos. Los sesamoideos son, lo único que se consideran son las patelas. Las patelas están clasificadas dentro de los huesos sesamoideos, pero son constantes. En cambio, los que están en la palma o en la planta no son constantes. Entonces, esos tampoco se suman dentro de este total. O sea, por ende, podemos tener más de 208 huesos. Y como bien dice acá, varían de persona en persona. Bueno, el esqueleto axial son los huesos que se encuentran en un eje vertical del cuerpo. Como podemos ver acá a mano izquierda, vemos todos los huesos que participan en el esqueleto axial, a excepción de la clavícula y la escápula. Pero todos los huesos de la cabeza, de la columna vertebral y del tórax son los huesos que estructuran lo que se llama el esqueleto axial. Y este esqueleto axial, como bien dice acá, hueso en la cabeza. Esto es regular, algunos cuentan el hueso yoide, otros no, que es un hueso que está en la faringe, que es el hueso base de la lengua. Generalmente cuando uno bromea dice, no, la lengua no tiene hueso, en realidad sí tiene un hueso de apoyo, y este hueso es el hueso yoide. Si no tuviera este hueso, la lengua no podría contraerse de forma correcta y no podría hacer los movimientos que hace. Eh, Entre otros músculos que se insertan acá. Es como un hueso de eje de inserciones musculares. También está involucrada la columna vertebral y el esqueleto torácico, como bien decía. En cambio, en el esqueleto apendicular tenemos involucrada la cintura escapular, que está compuesta principalmente por la escápula y la clavícula. Después tenemos la porción libre del miembro superior. Después tenemos la cintura pélvica, lo que conforma la pelvis, ¿cierto? Principalmente el hueso coxal. Y después tenemos la porción libre del miembro inferior. Entonces el esqueleto apendicular, como bien dice, son como apéndices que crecen a partir del esqueleto axial. Entonces va a tener esa división general el esqueleto. Va a tener un esqueleto axial y un esqueleto apendicular. Dentro de las generalidades de osteología vamos a estudiar principalmente la porción del hueso,
la función del sistema esquelético, los tipos de osificación, cómo estos huesos se van configurando en el tiempo, y los tipos de hueso principalmente en cuanto a lo morfológico, o sea, la forma. Dentro de las porciones del hueso, en la porción ósea podemos encontrar hueso cortical, hueso compacto y hueso esponjoso trabecular. Como también hay una porción cartilaginosa en el hueso y también hay una porción membranosa, que está dada por periósteo o pericondrio, dependiendo en el periodo de desarrollo que se encuentra este hueso. Acá podemos ver, por ejemplo, algunas porciones óseas del hueso, como el tejido cortical, que es un tejido bastante delgado. En alguna literatura consideran el tejido cortical que es lo mismo que el compacto. En otros consideran que el hueso cortical es el hueso que en el fondo es compacto, pero es una lámina bastante delgada que está cubriendo huesos principalmente envolviendo, perdón, a las trabéculas óseas. Y aquí donde podemos ver, conocida como las trabéculas óseas o tejido trabecular, o también se conoce como tejido esponjoso, pueden ver que hay una organización mucho más desordenada del hueso. Y es como una especie de esponja. Y esto tiene una particularidad. Vamos a partir hablando del hueso trabecular. Aquí tengo un hueso que se llama el hueso calcáneo, que es considerado un hueso corto. Después vamos a ver la clasificación morfológica de los huesos. Y este hueso es el hueso que compone el talón. Imagínense, el talón resiste casi todo el peso del cuerpo. Entonces aquí las trabéculas se ordenan de acuerdo a cómo le van llegando las fuerzas. Y eso es identificable a la vista, porque aquí pueden ver que hay una especie de líneas hacia allá, hay otras líneas que van descendiendo, hay otras líneas que van ascendiendo de forma curva, hay otras que se distribuyen así, otras que van más verticalizadas. Entonces, este tejido trabecular se ordena de acuerdo a cómo le llegan las fuerzas al hueso. Acá podemos repetir lo mismo, por ejemplo, en el hueso fémur acá hay unas fuerzas que van a llegar de esta forma y se van a trasladar al hueso compacto para ser descargadas, otras van a ir hacia acá, otras van cayendo hacia acá, otras siempre van cayendo en los huesos largos hacia el hueso compacto o tejido compacto, que es por donde se va a descargar la fuerza. Con el tiempo se descubrió y a través del hueso, que las fuerzas se descargan en la periferia. Por eso que el hueso se compacta en la periferia en un hueso largo. Y en el centro queda prácticamente hueco. Igual está relleno por una médula ósea roja o médula ósea amarilla, dependiendo del hueso, pero las cargas van por la periferia. Y antiguamente ocurría cuando yo, por ejemplo, era pequeño, veían que cuando iban a hacer un galpón o iban a hacer alguna estructura y colocaban pilares bastante gruesos, unos de 10 por 10 centímetros, los rellenaban con cemento al medio. Y eso era innecesario porque las fuerzas van por la periferia. Por eso el hueso en el centro no está relleno con tejido óseo, sino que con tejido graso o también el tejido hematopoyético, que es el generador de sangre. Entonces, el hueso se configura de acuerdo a cómo van impactando las cargas en él. Y por último tenemos el tejido compacto, como bien dice el nombre, más bien es un tejido mucho más organizado. Después vamos a ver que es una verdadera como ciudad en cómo se organiza. Totalmente distinto al hueso trabecular. Uno cree que el hueso trabecular igual es más desordenado, pero pasa que al verlo al microscopio y todo, claro, se ve más desordenado que el tejido compacto, pero aquí igual dentro de todo hay un orden, siempre hay un orden, porque no pueden ser las fibras tiradas al azar, sino que son, bueno, esto no son fibras, sino que son trabéculas, no pueden ser las trabéculas tiradas al aire o al azar, siempre van a tener un sentido en cómo se configura para poder descargar las fuerzas que llegan al hueso. Por ejemplo, acá vemos un corte de tejido compacto principalmente, aunque igual se ve tejido trabecular. O sea, todo lo que estamos viendo acá lo hicieron esquemáticamente. Entonces se ve como una especie de desorden acá, pero dentro de ese desorden hay un orden. Y esto es conocido como el hueso esponjoso. O parte em, de alguna otra forma hay que entender que a pesar que aquí hay hueso compacto, aquí también hacia el centro vamos a encontrar, o más profundo, vamos a encontrar que también hay hueso trabecular. Y acá se hizo un corte y se ve lo siguiente.
desde afuera hacia adentro vamos a encontrar una porción que se llama membranosa, que es el periósteo, es una envoltura que tiene el hueso, a modo de, por ejemplo, papel alusa, que usted, si usted le pone papel alusa a algo, es como que fuera un papel alusa. Y este periósteo, aparte de proteger el hueso, le permite el crecimiento y también aporta nutrición. Entonces, sumamente importante, si yo saco el periósteo de un hueso, si yo pelara un hueso completo vivo, el hueso va a morir. Es como los arbolitos. Si yo le saco la corteza al árbol, el árbol va a tender a secarse. Acá pasa exactamente lo mismo con el hueso. Entonces tiene una importancia bastante eh, destacable. Eh, Después nosotros encontramos el hueso compacto y como les decía, es una verdadera ciudad. Si yo hago un corte transversal al hueso, me voy a encontrar con esto, que es lo que vemos acá. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver un canal, que es ese canal vertical que se ve acá, que tiene por nombre canal aversiano o canal de Avers. Y las células van rodeando a modo de, igual que cuando uno ve corta un árbol de forma transversal y va viendo los anillos que indican la edad del árbol, acá se van organizando de la misma forma, de manera circular alrededor de ese canal. Cada una de esas estructuras cafecitas son una célula que se llaman los osteocitos. Entonces se organizan en mini ciudades. Por ejemplo, la suma de todo esto, especies de anillos que forman la célula, incluyendo el canal de Abers, se llaman ostiones, que es lo que vemos acá. Entonces, esto que se ve acá, en el fondo, lo estamos viendo también acá. La diferencia es que acá lo vemos como en dos dimensiones más plano, acá se intenta ver en tres dimensiones. Claramente igual se ven dos, pero por decirlo de una manera tratamos de verlo en tres. Entonces ahí está el canal y aquí van las líneas concéntricas alrededor de este canal, que es lo que vemos acá. Entonces, aquí tenemos una ostiona, una mini ciudad, aquí tenemos otra mini ciudad que se llama ostiona y acá tenemos otra ostiona. Y esta ostiona fue cortada. Entonces aquí vemos todo el canal aversiano, y por este canal van a discurrir nervios, arterias y venas. Principalmente siempre grafican la arteria. Y también van a haber canales transversales que van a comunicar los canales aversianos, que se llaman los canales de Boltzmann o conducto de Boltzmann. Entonces a través de estos conductos y canales se van a trasladar los vasos sanguíneos. Acá, por ejemplo, también se hizo una sección de forma transversal y se ven las ostiones cómo están organizadas. O sea, es bastante organizado este hueso, el hueso compacto, mientras que el hueso esponjoso es más desorganizado. Y aquí en el hueso esponjoso, entre medio del hueso esponjoso, hay médula ósea roja, no todos los huesos, pero en algunos huesos, los que van a producir lo que se llama la sangre o los elementos figurados de la sangre. La porción cartilaginosa del hueso está dada principalmente por el cartílago que le va a permitir el crecimiento al hueso. Me explico. Cuando un hueso se está desarrollando, hay huesos que parten con un modelo cartilaginoso y después pasan a ser óseo. En algunos sectores queda alojado este cartílago. Y este cartílago es el que le permite crecer al hueso, hasta que llegue en algún momento a un hueso adulto y ahí deje de crecer y estos cartílagos en el fondo cierran su proceso y pasa a ser un hueso propiamente tal y completo. Pero en el hueso de bebé y de adolescente, nosotros vamos a encontrar cartílago principalmente hacia la punta de los huesos, que van a permitir el crecimiento, por eso que le llaman zona de crecimiento. Entonces, como pueden ver acá, tenemos una radiografía de un niño y podemos ver que los huesos todavía están a distancia, que están en desarrollo, mientras que en el adulto los huesos ya están más cerca uno entre otro y permiten articular un poquito más compacta la articulación. Y este paso está dado por esta zona de crecimiento, entonces también tiene una porción cartilaginosa el hueso. No todos, pero la gran mayoría. También el hueso tiene una porción membranosa, una cuya ya la habíamos mencionado, que es el periósteo, la envoltura periférica del hueso. Y aquí se ve mucho más claro cómo el periósteo aporta, donde ven una placa, una capa más interna y otra capa más externa, y ustedes ven aquí cómo aporta al hueso la nutrición. Como pueden ver, el periósteo está lleno de vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos van ingresando a través de la corteza del hueso. Aquí también hay venas que van a permitir el ingreso hacia el hueso, perdón, arterias que van a permitir el ingreso hacia el hueso a través del periósteo. Entonces el periósteo participa
eminentemente en la nutrición del hueso. Y la nutrición del hueso también está dada por las inserciones musculares. O sea, aquí llega un músculo a insertarse y las arterias que llegan a los músculos son las que después terminan pasando al hueso y lo terminan irrigando. Irrigar es el concepto de cuando llega una arteria con sangre oxigenada, nutrida, hacia algún órgano. Acá vemos el endostio, que es la envoltura interna. O sea, si hay un periostio, periferia, hay un endostio que va por dentro. Y ese va cubriendo todo lo que es el hueso esponjoso o trabecular. Y acá vemos, bueno, esto es de una tráquea, no es hueso, pero simplemente lo coloqué para orientar qué es lo que es el pericondrio. Por ejemplo, aquí encontramos cartílago hialino, que está formando los anillos traqueales, y en la periferia encontramos un pericondrio, que en el fondo es como la misma cobertura que tiene el hueso, que se llama periostio, acá se va a llamar pericondrio. Entonces, en estos cartílagos de crecimiento por fuera va a haber pericondrios, no va a haber un periostio propiamente tal, hasta que no hasta que se forme hueso. Bueno, acá tenemos nuevamente la división de esqueleto axial y apendicular, para que les quede claro. Están graficados en azul lo que es el esqueleto axial y en amarillo lo que es el esqueleto apendicular. Dentro de las funciones del hueso, es importante destacar que primeramente es un soporte, o sea, si tú puedes tener mucha tú puedes tener músculo, pero si no tienes hueso no puedes hacer palanca, y al no hacer palanca no hay movilización propiamente tal, no hay desplazamiento, en el caso nuestro. Hay animales que no tienen esqueleto y pueden desplazarse igual, pero, o pertenecen al reino animal. Pero en este caso, en el caso nuestro, permite un soporte y también permite movimiento. También es una protección, porque en el fondo, en la cabeza ósea, por ejemplo, protege al encéfalo, los huesos del tórax protegen pulmón y corazón, y los huesos, por ejemplo, de la columna vertebral protegen la médula espinal, eh, los huesos de la pelvis protegen los órganos pélvicos, y algunos de estos huesos forman cavidades. Entonces, también sirve de protección, el movimiento está más que claro, por los brazos de palanca que permite realizar. Hematopoiesis, que participan en la formación de la sangre. Por ende, hay tejido hematopoyético, un tipo de tejido conectivo especializado, al igual que el hueso, que también es un tejido conectivo especializado. Almacenamiento de grasa en su médula ósea amarilla. Y almacenamiento de minerales, como por ejemplo el fósforo y el calcio. Ya que todo el hueso compacto y gran mayoría del hueso eh, guardan unos cristales que se llaman los cristales de hidroxiopatita, que están hechos por fosfato y por calcio principalmente. Entonces, al almacenar minerales, cuando disminuyen ciertos minerales en la sangre, también regula esos minerales, como le digo, principalmente el calcio y el fósforo. Pero es importante destacar el calcio, que el calcio tiene muchas funciones dentro del sistema, por ejemplo, la contracción muscular, la sinapsis química entre neuronas, coagulación sanguínea, segundo mensajero, participa también en que en las células epiteliales se mantengan unidas a través de unos tipos de unión que existen especializados. Entonces, el calcio, y aparte forma hueso, entonces el calcio tiene una gama de funciones dentro del sistema y uno de los una de las grandes reservas de calcio es el hueso. También es importante destacar la osificación. La osificación es la formación de los huesos, donde existen dos procesos. Uno que se llama endocondral, que es indirecta, y una membranosa, que es directa. Vamos a entender por qué una es indirecta y por qué la otra es directa. En la osificación endocondral pasamos a un tejido conectivo embrionario que se llama mesénquima, que en el fondo es mesodermo en este caso. Y este mesénquima, que son células indiferenciadas, o sea, son células pluripotenciales, pueden formar cualquier tipo de tejido. Cuando le llegan ciertas señales, por eso era importante ver la clase de tejido, cuando le llegan ciertas señales, empieza a formar otro tipo celular, en este caso cartílago. Entonces se forma un modelo cartilaginoso. Pasa directamente del mesénquima a un modelo cartilaginoso. Este modelo cartilaginoso que se empieza a ordenar, en el tiempo empiezan a hipertrofiarse los condrocitos. Los condrocitos son las células propias del cartílago.
Y estos condrocitos empiezan a proliferar, empiezan a desarrollarse, a formar como un modelo óseo, pero es cartílago. Después, cuando llega sangre, llega un vaso sanguíneo a este cartílago, cambia todo el ambiente que estas células tenían en su momento, porque llega una alta concentración de oxígeno, y eso es una gran señal para, los condrocitos. Y aquí estos condrocitos que empiezan a hipertrofiar terminan teniendo una apoptosis, o sea, una muerte celular programada, y en los espacios en los cuales se encontraban estos osteocitos, o sea, condrocitos, se depositan otras células que se llaman osteoprogenitores y que dan origen a los que se llaman los osteoblastos. Y estos osteoblastos se empiezan a organizar a medida que va llegando el vaso sanguíneo y va llegando sangre, se empieza a organizar para ir formando el hueso definitivo. Y como pueden ver, empieza a formar la cavidad ósea, hasta llegar a configurar una estructura bastante organizada que es el hueso compacto. Y en definitiva, ya el cartílago no se encuentra en el centro, sino que de alguna otra forma escapa hacia la periferia y queda lo que se llama la placa de crecimiento, que es el cartílago de crecimiento que les comenté anteriormente, que queda en cada uno del extremo de un hueso largo, y quedan condrocitos asociados en la punta de los huesos que se llama la epífisis, y ahí puede ingresar otra arteria, y esta arteria también va a configurar el hueso esponjoso que se encuentra en esta zona. Y ahí termina formándose el hueso, o sea, pasa del mesénquima por un modelo cartilaginoso, y después termina formándose el hueso con tejido óseo propiamente tal. Acá vemos algo muy parecido. A partir de uno o varios centros de osificación, este tejido cartilaginoso sustituye progresivamente, se sustituye progresivamente para formar tejido óseo. O sea, hablamos de una sustitución. No es que la célula condrocitaria se transforma en célula ósea, sino que en el fondo esta célula fallece, muere y la otra la reemplaza. Entonces, cuando llega una arteria, esta arteria es la que permite ir formando el hueso y clasificando el hueso, y los cartílagos terminan de alguna otra manera escapando hacia la periferia. Aquí vemos, por ejemplo, cartílago en las puntas de los huesos, que se va a llamar cartílago hialino, que es el cartílago articular, y aquí podemos encontrar la superficie articular que está dada por pericondrio. Entonces el hueso también de alguna otra forma tiene asociado pericondrio y por acá va a tener asociado el periósteo. Y aquí usted puede ir viendo cómo después llegan arterias epifisiarias en la punta de los huesos y va configurando o formando el hueso en la punta de cada uno de los huesos largos, por ejemplo. Y aquí también se ordena el hueso trabecular, que está en la punta de los huesos, y el tejido compacto va en las periferias. Aquí vemos el ejemplo de la ulna, la escápula y el fémur con distintos centros de osificación. Centro de osificación en el fondo es donde llegó una arteria y empieza a osificarse el hueso. Como pueden ver acá, la escápula tiene varios centros de osificación. Tiene uno bastante amplio, tiene otro en el ángulo lateral, un proceso que se llama coracoide, tiene como 3 o 4 centros de osificación. En el fondo, los centros de osificación es donde llega una arteria. Por ejemplo, aquí habría un centro de osificación, aquí habría otro centro de osificación y así sucesivamente. Eso es lo que se está mostrando acá. Acá hay un centro de osificación en la cabeza, el fémur, en el trocánter mayor, en el trocánter menor, en la diáfisis, en la bífisis distal. Y así es como el hueso empieza a configurarse. En cambio, la osificación membranosa es más bien directa, mientras la nuclear era indirecta porque pasaba de mesénquima, cartílago, hueso. Acá pasa de mesénquima a hueso inmediatamente, se salta el modelo cartilaginoso. Y esto sucede principalmente en huesos del cráneo o cabeza ósea y en la clavícula. Y el hueso, como bien dice acá, se forma directamente a partir del mesénquima, no pasa por un modelo cartilaginoso. Y esto tiene una implicancia importante en ustedes, ya que al no pasar por cartílago en la cabeza ósea, permite que el hueso sea más dúctil, sea más deformable. Y eso permite que la cabeza ósea pase por un canal acá que se llama el canal de parto. Si estos huesos tuvieran un modelo cartilaginoso, la cabeza no podría deformarse como lo hace cuando pasa por aquí. Entonces, también tiene
un componente importante para poder nacer. Y la clavícula, que nosotros dentro de los animales, del reino animal, ya que estamos compuestos por células animales, ¿cierto? Célula animal, em, tenemos una clavícula bastante larga, que eso permite gran movilidad al miembro superior. Si ustedes analizan, hay animales que no tienen clavícula, por ejemplo, el hueso no tiene clavícula y el hueso, el perro no tiene clavícula y el gato tiene una clavícula como de 1 centímetro, que es como un rudimentaria, ya que en un momento fue más larga y después terminó chiquitita y terminó siendo más bien un apoyo a través de señales, un tejido inductor más que un tejido que va a permanecer en el tiempo y va a generar movilidad a los miembros anteriores del gato. En este caso se llaman miembros anteriores porque son cuadrúpedos. En el caso de otros miembros superiores porque somos bípedos. Entonces acá pueden ver que la clavícula es bastante larga y esta clavícula también al tener la osificación membranosa permite que los hombros asciendan cuando paso por el canal de parto y la clavícula funcione como una especie de resorte, porque si ustedes después van a ver más adelante que la clavícula tiene una forma de S, entonces funciona como un resorte, permite que uno eleve los hombros y la cabeza se flecta la cabeza y toda esa posición permite pasar por el canal de parto. Porque si todo eso fuera endocondral con modelo cartilaginoso, sería muy difícil pasar. Acá vemos eh, tejido óseo con el desarrollo membranoso. Podemos ver que es un poquito desorganizado, donde se forman los osteoblastos, empiezan a generar una matriz transcelular, y cuando empiezan a generar matriz transcelular, que el fondo es donde se va a osificar, esa matriz es la que se osifica, van quedando aislados los osteoblastos, y cuando quedan aislados los osteoblastos pasan a llamarse osteocitos, que es la célula más diferenciada del hueso. O sea, pasamos mesénquima, osteoprogenitora, osteoblasto, osteocito. Cuando el hueso se daña, se activan las células osteoblásticas para generar hueso y terminan siendo después osteocitos. Esta sí es una misma célula que va cambiando en el tiempo. No es reemplazable como ocurre en el modelo endocondral, que pasamos de mesénquima a cartílago y después esta célula muere y aparece otra célula que se coloca en el espacio del cartílago y se desarrolla como hueso. Acá no. Acá es una línea continua de formación, por eso que es de forma directa. Entonces, como pueden ver, la formación del hueso en el caso de la osificación membranosa es un poquito más desorganizada. Pero como les digo, dentro de ese desorden hay un orden, porque si no, la cabeza, todos tendríamos una cabeza deformada. Dentro de los tipos de osificación, como bien aparece acá, podemos destacar que los huesos membranosos lo encontramos principalmente en la cabeza ósea y en huesos del rostro, como también la clavícula. Todo el resto del esqueleto posee una osificación de tipo endocondral. Aquí tenemos un esquema, acá tenemos un feto real, en el cual podemos ver que se llama osificación membranosa porque a trasluz se ve como una verdadera membrana. Todo el resto de los huesos que vemos hacia abajo, a excepción de la clavícula, van a tener osificación endocondral. O sea, van a tener un modelo cartilaginoso previo. El promedio de edad del término de la osificación depende de cada individuo, pero se ha calculado que, por ejemplo, la escápula entre los 18 y 20 años termina de osificarse. O sea, los que están recién saliendo al colegio, que están alrededor de los 18 años, la escápula aún no termina de osificarse. ¿Para qué decir otros huesos, como por ejemplo el esternón, en la unión entre la osificación del manubrio y la sifoide, que después vamos a ver dónde están ubicados? No se osifica hasta incluso más de los 30 años. O sea, es probable que yo todavía no lo tenga osificado para incluirme en el grupo de la juventud. Ah. Em, pero ahí vamos viendo otros huesos, por ejemplo, la clavícula también se termina de osificar entre los 23 y 31 años. Depende de cada persona. Entonces, los huesos no es que uno tenga 18 años y están todos los huesos osificados por completo, sino que depende del hueso, va a ir osificándose. En la clasificación morfológica de los huesos o los tipos de huesos podemos encontrar lo siguiente. Por ejemplo, podemos encontrar los huesos largos. ¿Qué son los huesos largos? Es un hueso donde predomina la longitud ante cualquier cosa.
O sea, en el fondo lo que quiere decir eso es que la longitud prevalece por sobre la anchura y el espesor. Cuando me refiero a anchura, me refiero a esto. Cuando me refiero a espesor, es cuando uno hace un corte en el hueso y se ve lo que estoy indicando acá. Eso sería el espesor. Y la anchura es la medida que existe de forma transversal, como el diámetro en este caso. Entonces, predomina el largo por sobre la anchura y el espesor. En los huesos cortos, que los encontramos exclusivamente en el carpo y en el tarso, son huesos más bien como cubos, son unos verdaderos cubos, no tienen como ni longitud ni anchura, no predomina nada en el fondo. Como no predomina nada, son más bien huesos cúbicos o cuboides, porque no todos son precisamente cúbicos, y estos huesos los encontramos, como vuelvo a repetir, en el carpo y en el tarso. En ningún otro lado. En el carpo tenemos 8 huesos y en el tarso 7, en cada mano y en cada pie. El hueso plano, ¿qué va a predominar? Lógicamente, ¿cierto? La planicie del hueso. O sea, predomina más la anchura y el espesor que la longitud. Y como la mayoría del hueso, por ejemplo el hueso escápula, es plano, es considerado un hueso plano. Porque me decís, pero profe, mire, este es irregular. Sí, es irregular, por eso cae dentro de la clasificación de irregular. Tenemos un cuerpo delante y atrás un arco posterior y tienen unos cachos para allá. Estos cachos tienen nombre, pero lo estoy mencionando así para entender mejor. Tiene unos cachos para allá y acá no tiene cacho. Entonces, claro, un hueso irregular. Y se la doy, porque las vértebras son huesos irregulares. Pero en el caso de acá, también algunos clasifican como que es un hueso irregular. Y claro, porque aquí también tiene unos cachos que no. Si yo hiciera un corte aquí el hueso, le queda de una forma para allá, de otra forma para acá. Pero lo que predomina en la totalidad del hueso es lo plano. Entonces, considerado un hueso plano, porque es por predominancia. También encontramos huesos neumáticos. Este es parte del rostro. Aquí obviamente vemos dientes, ¿cierto? Aquí vemos un hueso que se llama maxilar, que es el hueso que está en la región hacia anterior de la cara. Y ese hueso maxilar tiene una cavidad dentro, que se llama el seno maxilar. Cuando estos senos se inflaman, se llama sinusitis. Estos senos tienen un epitelio por dentro que permite la secreción de un líquido que se drena hacia la cavidad nasal. Y estos huesos neumáticos tienen funciones bien primordiales. Por ejemplo, acá igual se ve como parte del hueso fenoide, con su seno fenoidal, que es principalmente que ser caja de resonancia, o sea, participan en la fonación. Por eso que cuando aquí se taponean los conductos y uno se resfría, habla así, ¿cierto? Porque en el fondo se están taponeando los conductos de drenaje de estos senos. Entonces no tengo caja de resonancia. Y por otro lado, es importante destacar que si los huesos de la cara fueran totalmente densos, muy probable que la cara sería bastante pesada. Entonces, los músculos harían mucha fuerza para mantener la cabeza erguida mirando hacia el horizonte. Entonces, van acompañados de ciertas particularidades funcionales estos huesos, conocidos como los neumáticos. Neuma viene de aire, ¿cierto? Em, y los huesos sesamoideos son unos huesos que tienen forma como semilla mostaza. Las semillas mostaza son bastante pequeñas, pero si logran ver alguna o buscan en internet, de ahí toma su nombre, por eso sesamoideos. Y estos sesamoideos, eh, acá tenemos el ejemplo regular de un hueso. O sea, regular me refiero a que todos, o prácticamente el 100% de las personas lo tienen, que es la patela, pero esos dos puntitos que se ven aquí, asociado al hueso pulgar. Esos son huesos sesamoideos y permiten la inserción de un músculo que viene desde acá, de una región proximal hacia distal, para insertarse en estos dos huesos sesamoideos, que es el flexor corto y el pulgar. Y estos huesos sesamoideos lo que dan, la función que tienen, funcionan como una polea móvil, se desplazan. O sea, cuando el músculo se contrae, el tendón que está insertado en ese hueso permite desplazamiento. Y ese desplazamiento o esa polea móvil le da ventaja mecánica al músculo. ¿Qué significa eso? Que el músculo tiene que hacer menos fuerza para realizar un movimiento. Si yo saco el sesamoideo, la musculatura tendría que hacer entre 4 a 5 veces más fuerza que ¿cómo se llama? Que al tener el hueso. Si yo tengo el hueso, el músculo hace menos fuerza y eso es una eficiencia mecánica. En los huesos largos podemos encontrar lo siguiente. El hueso largo está dividido en porciones. Tiene una porción que se llama epífisis proximal,
que es la punta proximal del hueso. Tenemos otra porción que se llama la epífisis distal, que es la punta que se aleja de la raíz del miembro. Vamos a tener una diáfisis, que también es conocida como cuerpo, y vamos a encontrar también lo que se llama la metáfisis proximal. Y esa metáfisis, o distal, y esa metáfisis en el fondo va a ser un periodo de alguna otra forma transicional, ya que esa metáfisis o en ese espacio encontramos lo que se llama el cartílago de crecimiento. Aquí lo estoy indicando, que también es conocido como las placas epifisiarias, que permiten el crecimiento del hueso. O sea, aquí hay cartílago hialino que permite el crecimiento del hueso. Y eso es lo que nosotros lo llamamos metáfisis. Cuando el hueso se hace adulto, como en el ejemplo de acá, aquí hueso joven, ¿cierto? Hueso adulto, vamos a encontrar que esa metáfisis termina osificándose y queda como un registro de ello, formando lo que se llama la línea epifisial. Y esto del hueso adulto ya es prácticamente todo es hueso, mientras que en el hueso en desarrollo aquí encontramos cartílago. Entonces vamos a tener una epífisis proximal, una epífisis distal, cuerpo del hueso, metáfisis, que lo encontramos principalmente en huesos jóvenes, que permiten el desarrollo de ese hueso. También en los huesos es importante destacar que hay accidentes óseos. No me voy a dedicar a explicar uno por uno, pero principalmente entender que se clasifican de la siguiente manera. Vamos a tener eminencias y depresiones. La eminencia es como, en el fondo, algo que protruye, algo que sale hacia afuera del hueso. Como también vamos a tener depresiones, algo que en el fondo forma una especie de concavidad. Y de estas dos pueden ser articulares o no articulares. ¿Qué significa eso? Que algunas participan en articulación y las no articulares participan principalmente en el paso de estructura o en la inserción de músculos o ligamentos. Por ejemplo, acá tenemos la eminencia cabeza. Por ejemplo, esto es una eminencia, algo que protruye hacia el hueso, de fuera del hueso. Entonces está en la cabeza del fémur. Y esa cabeza del fémur articula en una cavidad que se llama la cavidad cotiloidea. O sea, es como el receptáculo de esa cabeza. Entonces, esa es una eminencia articular y acá tenemos una depresión articular. O sea, una recepción a la otra. Y así pasa con muchas estructuras de las que están acá. En las no articulares, por ejemplo, encontramos la eminencia que principalmente va a permitir la inserción de algo. Por ejemplo, los procesos o la apófisis, las crestas, los trocánteres. Por ejemplo, el trocánter, acá vemos un trocánter mayor y un trocánter menor, en este caso el hueso, que es el hueso fémur. Y van a permitir inserciones principalmente a músculo y ligamento. Digo principalmente porque hay otras que no. Por ejemplo, el cuello no permite inserciones a grandes musculaturas, como por ejemplo lo podemos encontrar acá, que este es el cuello del fémur, sino que más bien un punto de unión entre la cabeza y el cuerpo del fémur. No permite inserciones musculares, pero la gran mayoría sí. En cambio, en las depresiones, como pueden ver, canal, surco, foramen, escotadura o incisura, que es lo mismo, escotadura e incisura es lo mismo, en el fondo permite el paso de alguna estructura, por ejemplo, nerviosa o vascular. Por ejemplo, en un surco, no sé, uno dice, este es el surco para la arteria meningia media. Entonces, cuando veamos en cabeza, le voy a mostrar ese surco para que se acuerden de este punto. Y en el fondo es que la arteria deja una especie de impresión como una huella en el hueso, y eso se llaman los surcos. Entonces son depresiones, pero es más que nada para permitir el paso. Los forámenes son los conductos, por ahí para trasladar también nuevamente arterias, vasos en general y nervios. Luego, el sistema esquelético también está de alguna otra manera apoyada por unas leyes. Una de las leyes, de las primeras leyes, es la ley de Wolff, que dice que el remodelado óseo tiene lugar como respuesta al estrés. O sea, en el fondo, el hueso se remodela o el hueso se configura de acuerdo al estrés que somete al hueso. ¿A qué se refiere a estrés? Saltar, correr, bailar, caminar, todo eso, dependiendo del estrés que yo someta al hueso, el hueso se va a modelar. Y dice que siendo el hueso depositado, en el fondo, el tejido óseo mismo, siendo depositado en la zona sujeta a trabajo. O sea, si yo hago fuerza hacia un lado,
el hueso por un lado se va a osificar más que por el otro. Eso es lo que está queriendo decir. Y reabsorbido en los lugares donde el estrés es escaso. Entonces, en el fondo, el hueso va a crecer de acuerdo al estrés que yo someta. Esto se da mucho en el caso, por ejemplo, que me acabo de acordar, en el caso de los astronautas. ¿En qué sentido? Si un astronauta se va un mes para afuera, iba a decir al extranjero, al espacio exterior, eh, este astronauta al no tener fuerzas de gravedad sometiendo a su cuerpo, es muy probable que sus huesos se debiliten porque no va a tener estrés en el hueso. Entonces, cuando estos astronautas vuelven a la Tierra, no es llegar y bajar corriendo a saludar a la familia o el que tenga que saludar, sino que siempre tienen un proceso en el cual después tienen que ir retomando de nuevo las actividades. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo de pie, lo hago correr o algún tipo de movimiento brusco, puedo fracturar el hueso porque el hueso no estuvo sometido a carga. La ley de Delpech es una ley que dice que en donde quiera que los cartílagos diartrodiales, o sea, el cartílago hialino, el cartílago de crecimiento, transmitan una presión anormalmente disminuida, el cartílago de conjunción del vecino entrará en actividad e inversamente. ¿Qué quiere decir? Que en otras palabras, que el hueso crece en el sentido de las menores presiones. O sea, al hueso también crece con cierto estrés, pero tampoco le puedo someter mucho estrés o mucha presión, como ocurre, por ejemplo, cuando uno hace ejercicio a los niños eh, de fuerza. Generalmente hay una pregunta que dice, ¿es recomendable hacer ejercicio de fuerza con los niños? Sí, sí es recomendable, pero ¿con qué tipo de fuerza? Con la fuerza, con su propio peso del cuerpo. No someterlo con carga externa, o sea, me refiero con pesa al niño, porque si yo le pongo sobrecarga, eso por eso se llama sobrecarga, yo lo sobrecargo al niño, muy probable que los cartílagos se estimulen y terminen osificando antes, y el niño no tenga un crecimiento adecuado. Por eso siempre se asocia que los físico-culturistas que parten de muy niños levantando pesas, terminan siendo bajos. Em, por otro lado, a esos niños generalmente se les entrena más la técnica que someterlos a fuerza, y eso pasa por lo que dice la ley de Delpech. También hay una ley de alternancia que es del señor Godín. em, Indica lo siguiente, dice, los brotes de crecimiento del esqueleto se suceden de 6 meses en 6 meses. O sea, hay un momento que el hueso está creciendo durante 6 meses y después se estanca ese crecimiento, descansa 6 meses y después vuelve a 6 meses a activarse. Y así va sucesivamente, desde el momento en que comienzo a desarrollarme desde la fecundación hacia adelante y empiezan a formarse los huesos, hasta que los huesos terminan osificándose por completo. El crecimiento también se turna o se alterna entre la anchura y el grosor. Eso alterna también con la longitud. O sea, en algún momento el hueso empieza a desarrollarse en longitud, pero se detiene en anchura y grosor, y después empieza a crecer en anchura y grosor, y em, se pausa el crecimiento en longitud. Y esto tiene una lógica, porque si ocurriera de alguna otra manera todo al mismo tiempo desordenado, puede que nosotros terminemos siendo bastante, por decirlo de una manera con mucho respeto, como tener ser deforme en el sentido que crezca más un miembro superior que el otro. Entonces eso puede llevar a una desconfiguración corporal desproporcional. Eso es lo que quería decir. Pierdo las proporciones corporales. El crecimiento de la extremidad distal alterna con la proximal. O sea, por ejemplo, acá tenemos el miembro superior, tenemos un húmero y acá radio ulna, y en un momento la extremidad distal empieza a crecer mientras que la proximal está detenida, y después viceversa. También el de los miembros superiores con los inferiores. En el fondo se alterna el crecimiento de los miembros superiores con los miembros inferiores. O sea, hay un periodo que está creciendo solo los superiores y otro periodo que está creciendo solo los inferiores. Sucede también una alternancia en los miembros inferiores, particularmente tienen brotes de crecimiento separados, estando las piernas izquierdas frecuentemente retrasadas con respecto a la derecha. Es levemente, pero a veces pasa que el miembro derecho se adelanta sobre eh, el izquierdo, o viceversa. Pero principalmente lo más frecuente es que la pierna izquierda esté retrasada respecto a la derecha. El siguiente, ahí terminamos con osteología. El siguiente tópico
principalmente en la ciencia, o perdón, en la rama de la anatomía que estudia las articulaciones, que se llama artrología. Dentro de las generalidades de la artrología, las podemos clasificar de la siguiente forma, de acuerdo a la distancia entre los huesos y la movilidad de los huesos. Por ejemplo, la sinartrosis está muy cerca y tiene muy poca movilidad. Artrosis se refiere como a la capacidad de movilizarse, a la capacidad de articularse. Entonces, sin artrosis, el sin ya está diciendo que tiene muy poco movimiento, casi nulo. Anfiartrosis es que son semimóviles y están un poquito más alejadas en distancia la articulación. Y la diartrosis es que tiene alta movilidad y la articulación aún está más separada entre ellas. Entonces eso permite mayor movilidad. Entonces aquí está clasificado de acuerdo a la distancia que hay entre los huesos y al nivel de movimiento que tiene. Sin artrosis, nula o casi muy poca movilidad. Anfiartrosis semimóviles y la artrosis móviles. También tiene una clasificación de acuerdo con el tejido entre los huesos. Hay articulaciones fibrosas, que principalmente tienen colágeno entre medio de sus uniones, que permiten mantener fija la articulación. Va muy asociada a la sinartrosis. Las articulaciones cartilaginosas, como el nombre lo dice, principalmente están configuradas a través de cartílago. Y las articulaciones sinoviales, que principalmente tienen una membrana, que es lo más primordial dentro de las articulaciones sinoviales, que van a producir un líquido que se llama líquido sinovial. Y eso le permite gran movilidad a esta articulación. Entonces vamos a tener una clasificación por función y distancia y una clasificación de acuerdo al tejido que está entre esos huesos. Dentro de las articulaciones fibrosas vamos a encontrar las siguientes. Están las articulaciones llamadas sindesmosis, que principalmente un tipo de articulación donde hay un tejido colágeno de por medio, de tipo como bien fibroso, por eso tiene el nombre fibroso. Y ahí podemos encontrar la membrana interósea, como ocurre, por ejemplo, entre el radio y la ulna. Esta es la ulna, acá está el radio, y aquí una membrana interósea, que une a ambos huesos en su diáfisis, o sea, en el cuerpo. Entonces esa membrana interósea toma por nombre sindesmosis. Y hay otra clasificación que tiene por nombre gonfosis, que es el punto de unión entre una pieza dentaria con el hueso. En este caso puede ser la mandíbula o el maxilar. Y aquí tiene ligamento entre medio. Y esos ligamentos son de tipo fibroso. En el fondo es tejido denso eh, fibroso, colágeno de tipo 1, que permite la unión incluso a través de un ligamento que se llama el ligamento dentario. Y por otro lado tenemos la sutura, que están las planas, la escamosa, la serrata dentada y la esquindilesis. ¿Dónde podemos encontrar? Principalmente en la cabeza ósea. Por ejemplo, la dentada, como ustedes pueden ver, aquí hay una sutura que se llama la sutura sagital, porque pasa justamente en medio del cuerpo y justo asociado al plano sagital. Y acá podemos ver una sutura que se llama la sutura coronal, que va asociada al plano frontal o coronal. Entonces, como ustedes pueden ver, es como una especie de un cierre. Tiene dientes. Entonces, por eso toma el nombre de dentada. En el caso de escamosa o biselada, como bien sale acá, entendemos que el corte entre ambas articulaciones se da de forma de bisel. Entonces, un hueso va montado sobre el otro. En este caso, ocurre entre el hueso parietal y temporal. Como pueden ver aquí, se hizo un corte y ahí se ve la línea similar a este ejemplo, en la cual el hueso temporal va montado sobre el parietal. Y esto tiene una implicancia también importante dentro de lo que ustedes a futuro van a trabajar también, o dentro de las áreas que a ustedes les va a tocar trabajar, que es el parto. Esto permite un deslizamiento que es único en el momento del parto. O sea, permite que un hueso se deslice sobre el otro para que la cabeza de alguna otra forma se desmolde, pase por el canal de parto y después vuelva a tomar su forma. Y eso gracias a esta articulación. Y eso ocurre solamente una vez en la vida. Después esa articulación se termina osificando y no se moviliza nunca más. Entonces, es útil principalmente en un solo momento de la vida. Entonces, ese tipo de articulación, más la osificación membranosa y la osificación membranosa de la clavícula, permite de alguna manera eh, tener un parto lo más adecuado posible. Hay otro tipo de articulación fibrosa, que son las planas,
también conocida como armónica, que ocurre principalmente, el ejemplo más claro, entre los huesos nasales. Aquí tomamos esta imagen y la agrandamos acá, que pertenece a la región de la nariz, y son los huesos nasales. Y aquí existe una articulación prácticamente perfecta, de forma lineal. Por eso que cada golpe que uno recibe entre los huesos nasales puede desconfigurar los huesos y probablemente no queden, si tengo una luxación ahí, puede que no queden los huesos como venían, por decirlo de una manera, suena raro, pero de fábrica, o sea, en el momento desde que yo nací hasta que me ocurrió el accidente. Aquí tenemos ejemplos también de, por ejemplo, valga la redundancia, dije dos veces ejemplo, la articulación es dentada, y aquí vemos una articulación biselada. Y aquí hay otra clasificación, que ocurre solamente en un lugar, que son las esquindilesias, que se da entre el hueso fenoide y un hueso que se llama vómer, que pertenece a la formación del tabique nasal. El pico del efenoide cae en una especie de V, que en el fondo es como una especie de surco, sobre el vómer. Y este tipo de unión, que es única en el cuerpo, se da solo entre estos dos huesos, tiene por nombre esquindilesia y es una sutura. Es una articulación fibrosa sutural. Ya entrando a las articulaciones de tipo cartilaginosa, vamos a encontrar la siguiente situación. Están las articulaciones sin condrosis, que es una articulación cartilaginosa primaria, y la articulación en un mismo hueso a través del cartílago epifisial. ¿Se acuerdan que hacia atrás vimos eh, lo que se llamaba la metáfisis? Y en la metáfisis había cartílago. Entonces, esto es solo un hueso, y este hueso está unido a través de unas placas epifisiales o placas de crecimiento. Entonces, en el fondo es como que este mismo hueso se dividiera en un hueso superior y en un hueso inferior, pero a la vez es el mismo hueso. Entonces, por eso habla de un tipo de articulación, porque esta zona en los niños se conoce cuando se tienden a fracturar o doblar como la fractura en tallo verde. Y en el fondo no es que se fracture el hueso, sino que simplemente de alguna otra forma se desfigura y uno reduce esa fractura y alinea nuevamente el hueso. Y eso tiene un tope de plasticidad, porque si el hueso termina de alguna forma fracturándose prácticamente con gravedad, es probable que ese hueso al niño le quede deforme. Entonces, en este caso, em, es un tipo de articulación epifisial que se llama. Por eso se llama cartílago epifisial. Entonces, también una articulación de tipo cartilaginosa primaria, muy parecida a la sincondrosis. Y la sincondrosis, maestro, siempre van a terminar osificándose ese tipo de articulación. Por ejemplo, hay una sincondrosis que encontramos entre la primera costilla y el manubrio del esternón. Este tipo de unión es una sincondrosis, hay un cartílago aquí por medio, que es hialino. Y a medida que va pasando el tiempo, este cartílago se termina osificando. Y queda como prácticamente que el manubrio del esternón fuera un puro hueso con esta costilla. No así el resto de las costillas, que acá hay articulaciones sinoviales, que permiten mayor movilidad para hacer inspiración y expiración. Pero aún así, con el tiempo, esto se va anquilosando, o sea, va perdiendo movimiento, y no es lo mismo hacerle una reanimación cardiopulmonar a un bebé que a un niño y que a un adulto mayor. Y el otro tipo de articulación cartilaginosa son las llamadas sínfisis, que son articulaciones cartilaginosas secundarias, también llamadas así. Como pueden ver acá en la pelvis, que después en el segundo semestre esta la estudiamos con bastante detalle, une los dos huesos coxales de un lado y del otro a través de un cartílago que se llama la sínfisis púbica. De hecho, el nombre lo dice, sínfisis púbica. Y este cartílago permite la unión entre un hueso y otro a través de un fibrocartílago, ya que en el caso de la sincondrosis es cartílago hialino, acá es fibrocartílago. Por eso era importante entender y estudiar tejidos, porque hay tres tipos de cartílago. Está el cartílago hialino, el cartílago elástico y el fibrocartílago. En este caso acá hay fibrocartílago, en este caso acá hay cartílago hialino. Aquí también podemos ver articulaciones cartilaginosas, por ejemplo la de los discos intervertebrales y de la misma sínfisis del pubis. En el caso de los cartílagos, de los fibrocartílagos, de los discos intervertebrales, encontramos un centro que es líquido, que permite el desplazamiento de la fuerza.
cuando la columna se mueve de un lado al otro. Dentro de las articulaciones sinoviales, ya pasando a las sinoviales, que son las que tienen mayor movilidad, vamos a encontrar algunos componentes que son constantes, o sea, están prácticamente en casi todas las articulaciones sinoviales. El primero es la superficie articular, o sea, la superficie de los huesos que articula uno con otro. La cavidad articular, que es el espacio donde va a estar el líquido sinovial, o sea, eso que está representado en azul acá. Eso es un ejemplo del líquido articular. Vamos a tener una cápsula articular, que es una especie como bien sale más detallado acá, es una especie como de scotch que permite la envoltura para la unión de dos huesos. En el fondo es colocar, si usted coloca dos lápices juntos y le pone scotch alrededor, se van a unir estos lápices y van a incluso quedar con movilidad. Esa es la misma función que hace una cápsula articular. Y dentro de esa cápsula articular va a estar asociada la membrana sinovial, que está por dentro, por ejemplo acá ejemplificada en rojito, acá también ejemplificada como en rosadito, que en el fondo es la que va a producir el líquido sinovial. Este es uno de los componentes más importantes, porque el acto de producir líquido es el que permite que se llamen articulaciones sinoviales. También va a haber una membrana fibrosa, que va muy asociada a lo que explicaba recién, a la envoltura de estos dos lápices como ejemplo, y el mismo líquido que está en la cavidad articular, el líquido sinovial que acá está ejemplificado en color azul. Y por último, en la superficie de cada hueso vamos a encontrar lo que se llama el cartílago articular, que reduce la fricción entre un hueso y otro. Y es el cartílago que cuando uno tiene artrosis, el que se degenera. Y los componentes inconstantes podemos encontrar una fosa articular, el labrum o rodete, los discos articulares, los meniscos articulares, ligamentos, ya sean de tres tipos: intracapsular, capsular o extracapsular, aquí de acuerdo en relación a la cápsula articular. Recesos articulares, por ejemplo, como lo encontramos acá, recesos articulares, espacio, bolsas sinoviales y vainas sinoviales. Dentro de los que podemos mencionar acá, por ejemplo, el labrum y el rodete, como ustedes pueden ver acá en el lado derecho, nosotros vemos un fibrocartílago que es unido a la cápsula articular y también es unido al hueso. Y eso toma por nombre labrum o rodete, dependiendo en el hueso que lo encontremos. Van a tener su respectivo nombre. Por ejemplo, en la escápula, cuando se une el húmero con la escápula, hay un rodete que se llama el rodete glenoideo. ¿Por qué? Porque donde están insertados se llama la glenoide de la escápula. Entonces toma un apellido de acuerdo a donde se ubique. Y el menisco, como pueden ver, no está unido al hueso, sino que está como, pareciera que estuviera en el aire. Y esto, en ambos casos, aumenta la superficie de contacto, mientras que le da congruencia a la superficie de contacto. O sea, en el fondo, este hueso, como pueden ver acá, es más bien plana su superficie articular, mientras que está más redondeada. Entonces yo le coloco anexos para que esto calce de forma perfecta. Los meniscos articulares es como el que explicábamos recién acá. Los discos articulares es una especie de menisco, es una especie de menisco, pero no lo es, que va entre la articulación aquí, a lo largo de toda la articulación. Ligamentos intracapsulares, capsulares y extracapsulares son los habituales ligamentos que uno va a encontrar en la unión de estos huesos. Y así sucesivamente. Dentro de las articulaciones sinoviales vamos a encontrar una clasificación de acuerdo a las articulaciones que participan. Si hay una sola articulación, o sea, un hueso articulando con otro, va a llamarse articulación simple. Pero si en una articulación hay varios huesos articulando entre ellos, vamos a llamar la articulación compuesta. Por ejemplo, el codo se llama articulación del codo. Y uno cree que el codo son dos huesos, ¿no? Pero en el fondo hay tres huesos participando: uno es el radio, la ulna y el húmero. Entonces, el húmero articula con el radio por un lado y articula con la ulna por otro. Entonces ahí tenemos dos articulaciones. Y a la vez el radio y la ulna articulan entre ellos. Y ahí tenemos una tercera articulación. Entonces el codo es una articulación compuesta. Mientras que, por ejemplo, los dedos de la mano, nosotros encontramos que podemos flectar y extender los dedos.
Y el flectar extender los dedos significa que hay un hueso uniéndose con otro, por ende participa una sola articulación. Por eso le llamamos articulación simple en ese caso. Y también hay clasificación de acuerdo a las caras articulares respecto a la forma que tienen. Y dentro de ellas tenemos articulaciones planas, otras cilíndricas, por la forma que tienen el hueso, donde está la astrocoide, la astroclario bisagra. Le puse bisagra porque también es un término que se ocupa dentro de la gínglimo y funciona igual como abrir o cerrar una puerta. Por ejemplo, el codo tiene una forma, una articulación de bisagra que puedo alejar la mano de mi cara o acercarla a mi cara. Celar, también conocida como encaje recíproco, silla montar, es como silla montar por el acto de cuando uno monta un caballo, de esa forma articula. Es como cuando uno se sienta arriba de la montura, es como que nosotros fuéramos parte de una superficie articular y la montura fuera parte de la otra. Elipsoidea, también conocida como condilia, es más de forma elipsoide la superficie articular, y esferoidea, que el nombre lo dice, tiene más forma de esfera. También a veces conocida como articulación cotiloidea. Entonces acá tenemos unos ejemplos. Como les decía, en el codo, entre el radio, perdón, entre el húmero y la ulna, se produce una tróclea acá, y que permite o que se desplace hacia allá o hacia acá, en el fondo flexión o extensión. Tenemos las trocoides, que está dentro de la forma cilíndrica. Aquí tenemos el hueso atlas, que es el primer hueso de la columna vertebral, y el segundo que se llama el axis. Y este axis tiene un diente aquí, que se llama el proceso odontoideo, y articula con el arco anterior del atlas. Entonces aquí permite que el atlas se mueva hacia allá o el atlas se mueva hacia acá. En el fondo gira en torno a un eje. Y eso también se conoce como nombre de pivote esta articulación. Y aquí pueden ver que gira en torno a un eje. Entre el trapecio y el primer metacarpiano vamos a encontrar una articulación de tipo encaje recíproco, también conocida como celar, que es como la silla a montar. Y aquí ustedes pueden ver que hay una superficie que es redondeada, con concavidad inferior, y una rodeada con concavidad superior, y hacen una congruencia. Entonces me puedo movilizar hacia acá o hacia los lados. O sea, aquí puedo generar un movimiento en dos planos. Acá genero un movimiento en un solo plano y acá en un solo plano. En el caso de la rodilla, que posee dos cóndilos, una articulación de tipo bicondilia, la superficie articular de cada uno de esos cóndilos es elipsoidea. Tiene forma elipsoidea, que es distinta a la que ocurre en la esferoidea. Como pueden ver, aquí tiene una forma de huevo, mientras que acá tiene una forma de esfera. Esta tiene solamente 2 grados de libertad en el espacio, que significa que puede participar en dos movimientos en dos planos. Puede moverse en el fondo, vamos a ocupar la hoja. Puede moverse hacia allá o hacia acá, como en el flexo extensión, o puede moverse de un lado al otro, como lateralización. En cambio, la esferoidea permite distintos grados de libertad, tanto de extensión, flexión, abducción, aducción, rotación medial y rotación lateral. Por ende, es una articulación multiaxial y la suma de todos esos movimientos va a generar lo que se llama la circunducción, como ocurre en este caso entre la acetábula y la cabeza del fémur, perdón, y entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. Justo hay un ejemplo, un ejemplo similar en la otra imagen. Y por último, dentro de la sinovial encontramos las articulaciones de tipo plana, como por ejemplo ocurre entre la clavícula y el acromion. Como pueden ver, es una articulación que se une de alguna otra forma entre una superficie articular plana versus la otra que también es plana, y solamente permite el movimiento de deslizamiento. Los movimientos de las articulaciones sinoviales pueden generar movimientos angulares, como por ejemplo la flexión y la extensión, que los vimos en la clase de generalidades, abducción y aducción, la pronosupinación, ¿cierto? Supinación y la pronación. Oposición, como ocurre con el pulgar, a través de esta articulación. O reposición, como también movimientos circulares, la rotación y la circunducción. Ya finalizando, vamos a entrar a las generalidades de miología, cómo se configuran los músculos, donde bien dijimos en la primera clase de generalidades, perdón, de tejidos, que ya que lo vimos no vamos a andar tanto, pero hay tres tipos de músculos, ¿cierto? El músculo esquelético, que también conocido como estriado voluntario. Tenemos el músculo liso, que está principalmente en el órgano interno y en los vasos sanguíneos. Y tenemos el músculo cardíaco, que como el nombre lo dice,
está solo en el corazón, también conocido como estriado involuntario. Esto es de acuerdo al tipo de tejido. La estructura muscular se basa principalmente de la siguiente forma. Por afuera de un grupo muscular vamos a tener una envoltura que tiene por nombre epinicio. Han escuchado epidermis, es lo más afuera, ¿cierto? Epitelio es lo que más está afuera, lo que revierte. Entonces todo lo que es epi en el fondo es lo más superficial, que se conoce como el epimicio. Este epimicio está envolviendo a unos fascículos, que a la vez estos fascículos están siendo envueltos por lo que se llama perimicio. Entonces yo tomo este fascículo, lo traslado acá abajo. Entonces aquí dice fascículo, una porción del músculo, ¿cierto? Y está envolviendo por perimicio, que es un tipo de tejido conectivo fibroso, para organizar lo que se llaman las fibras musculares. Cuando yo tomo una fibra muscular, me voy acá abajo, y ya estamos hablando de la célula. Y dentro de esta célula vamos a encontrar lo que se llaman las miofibrillas, que es donde encontramos el sarcómero. Y esta célula va a estar envuelta por una membrana plasmática. Y a través y entre esas membranas plasmáticas vamos a encontrar lo que se llama el endomicio. Entonces partimos del epimicio, perimicio, alrededor del fascículo, y endomicio alrededor de la de la fibra muscular, que en el fondo es la célula. Lo mismo pasa acá en el caso Néter. Partimos con una envoltura muscular grande, epimicio, después todos esos tabiques blancos van a ser el perimicio, y adentro de la fibra muscular, del fascículo, perdón, van a estar la fibra, y esas fibras van a estar envueltas por endomicio. Y aquí va haciendo la misma estructuración hacia abajo. Entonces, de la miofibrilla se producen los miofilamentos. ¿Qué son los miofilamentos? Son los sarcómeros propiamente tal. Dentro de la generalidad de biología vamos a encontrar lo siguiente. Los músculos están compuestos principalmente por cabezas, por vientre, permiten la inserción muscular hacia un hueso, fascia, tendón, aponeurosis, bursa sinovial y vaina sinovial. Por ejemplo, la cabeza. Van a haber músculos que van a tener una cabeza, dos cabezas, tres cabezas y cuatro cabezas. Por eso ahí viene el nombre bíceps, tríceps, cuádriceps. Por ejemplo, aquí tenemos uno que tiene dos cabezas, bíceps. El vientre muscular se refiere a la parte roja del músculo, o sea, en el fondo al músculo propiamente tal, porque el músculo no es solo el vientre, sino que también son los tendones, como por ejemplo lo que vemos, ya sea distal o proximal. Y estos tendones es un tipo de tejido conectivo denso regular, sus fibras colágenas van ordenaditas. Tenemos la inserción, que es el punto de unión entre el tendón y el hueso, que se llama éntesis. La unión del tendón con el hueso se llama éntesis. Por eso que cuando se inflama ese punto de unión se llama entesitis, y es probable que alguien lo hayan escuchado por ahí. También tenemos la fascia. La fascia es la envoltura muscular. Ustedes ven que tiene fibra el músculo. Y la fascia permite mantener esa fibra ordenada. Entonces, en el fondo es como que tuviera una papel alusa por fuera el músculo. Y eso es lo que se conoce como fascia. También está la aponeurosis, que muchas veces la confunden con la fascia. La fascia es la envoltura de un músculo, mientras que la aponeurosis es un tendón, pero aplanado, que permite la inserción de varios músculos, incluso superpuestos uno arriba del otro. También encontramos lo que se llaman las bursas sinoviales. Las bursas o bolsas sinoviales son una especie de tejido, como especie de bombita de agua, para que ustedes lo puedan relacionar. Es como una bombita de agua, tiene una tela por fuera y adentro tiene un líquido que permite estar alojado o asociado a los tendones entre el hueso y el tendón, por ejemplo, para que el tendón no se desgaste con el hueso. Permite eliminar el roce. Y esas bursas también se pueden inflamar y producen lo que se llaman las bursitis. Y están las vainas sinoviales, que son una envoltura muy parecida a la bursa, pero que envuelve al tendón, tal cual ocurre si han tenido la oportunidad de observar una bicicleta, por ejemplo. Cuando usted tiene una bicicleta y están los frenos, y tiene freno con piola, porque hay freno hidráulico igual, tiene un freno con piola, usted ve que la piola se desliza por dentro de una envoltura que es muy conocida o llamada como fuelle. Entonces, cuando usted lleva la bicicleta a la mantención, el técnico desarma el freno, pesca la piola, le echa grasa y la mete dentro del fuelle para que se deslice de manera fluida. Acá pasa exactamente lo mismo. El tendón
En el caso de la vaina sinovial envuelve al tendón y permite que el deslizamiento sea fluido y sin tanta fricción. Y eso produce, también se pueden inflamar. Acá, cuando se inflama se llama tenosinovitis. Acá tenemos lo mismo, lista de componentes, pero me quiero quedar con la fascia y los compartimientos. Acá nosotros tenemos la piel por fuera, superficie, ¿cierto? Tenemos grasita, tejido subcutáneo, y después entramos como una especie de líneas negras. Estas líneas van a dar origen a lo que se llaman las fascias. O sea, es lo que está envolviendo el músculo. Y estas fascias pueden formar tabiques, como se muestra acá. Y esos tabiques, que es la fascia como penetrada hacia más al interior de este corte. Aquí vemos un corte que principalmente se da a través de dos huesos con una membrana interósea, por ende una articulación de sindesmosis. Y estos compartimentos permiten separar a los músculos, ya que hay músculos extensores, músculos flexores, músculos abductores, aductores. Entonces, cada músculo que tenga una función, si estuvieran unidos todos juntos y se contraen uno versus el otro, llevaría a un roce excesivo entre uno y otro. Entonces, se dividen por compartimentos para que reducir ese roce y que los músculos puedan funcionar libremente. También tiene una clasificación del músculo según la forma. De acuerdo a la forma de uso, van ordenaditas su fibra fusiforme. Como también puede haber un fusiforme con dos cabezas, fusiforme con varias cabezas, bíceps, tríceps, cuádriceps. Esto es importante destacar. Bíceps tiene un tendón que va a ser siempre proximal y se va a dividir en inserciones hacia superior, o sea, perdón, tiene un tendón que siempre es distal, disculpen, tiene un tendón que siempre es distal y hacia proximal se va a dividir en varias inserciones, como ocurre con el bíceps. El tríceps pasa lo mismo, tiene una inserción distal única, pero hacia arriba se divide en tres cabezas. El cuádriceps es lo mismo, tiene un tendón distal hacia la rodilla que es único y después hacia arriba se divide en cuatro cabezas. Entonces, hacia distal siempre va a tener un tendón único y hacia proximal se van a dividir en cabezas. Y ahí nacen los conceptos de bíceps, tríceps y cuádriceps. Los músculos digástricos, gástrico es sinónimo de decir vientre. Y si se llama digástrico es porque tiene dos vientres, uno aquí y otro acá, separado por un tendón intermedio. Todos los músculos que tienen esta configuración se llaman digástricos, ya que tienen dos vientres. Pero si yo le pongo más vientres, se van a llamar poligástricos. Tengo uno, dos, tres, cuatro vientres, separados por un tendón intermedio, en este caso tres. Este músculo se llama recto del abdomen y es el que se marca en la guatita. Bueno, guatita es forma coloquial de decirlo, en el fondo es el abdomen. También hay músculos que tienen forma como de pluma. Si es por un puro lado, si sus fibras van de forma oblicua, son músculos más encargados de fuerza muscular, de hacer fuerza. Otros son encargados más de la velocidad, que son los peniformes, si tienen por un puro lado. Y si son igual que una pluma, se llaman bipeniformes. Y si tengo varios puntos de inserción a través de dígitos, tienen por nombre multipeniforme. También hay músculos planos, como por ejemplo el glúteo mayor. Algún día en el pabellón se los voy a mostrar en una muestra anatómica y van a ver que es bastante delgado. Tenemos músculos auriculares, como por ejemplo el auricular de los ojos, el auricular de los labios, que son una especie de pseudoesfínter para cerrar tanto los ojos como la boca. Y tenemos los músculos esfínteres, propiamente tal, que pueden ser inervados de forma voluntaria o involuntaria. Son circulares también. Y tenemos músculos cortos, que son bastante pequeñitos. Dentro de la generalidad de musculatura también encontramos lo siguiente, que son las acciones musculares. Los movimientos se deben a la acción coordinada de varios músculos. No solamente un músculo que funciona, sino que es como una especie de orquesta. Y en esa orquesta va a haber un protagonista, que es el que lleva el movimiento, el músculo responsable de la acción principal de ese movimiento. Y a ese agonista lo van a estar ayudando los sinergistas, que son los músculos que colaboran en la acción del protagonista. Pero como en toda obra teatral hay un protagonista, también va a haber un antagonista, y el antagonista es el que va a hacer la función contraria al músculo que está funcionando. También hay músculos fijadores o estabilizadores. Estos músculos toman este nombre y puede ser cualquier tipo de músculo
que principalmente van asociados a que una articulación pierda movilidad. En el fondo fijan una articulación para que actúen de manera coordinada otros músculos. Y esto está pasando todo al mismo tiempo. Y por otro lado encontramos los músculos neutralizadores que también tienen la capacidad, la gran mayoría de los músculos, prácticamente todos, donde a través de un reflejo que se llama el reflejo miotático, cuando el músculo hace como una función en falso, por ejemplo, cuando muchas de ustedes le ha tocado usar taco y se les dobla el tobillo, en el fondo, ¿cierto? Y uno trata de corregir el movimiento para no caerse, ahí pasa lo siguiente, que se sobreestiraron ciertas estructuras, mandaron una señal a la médula y la médula corrigió el movimiento. Entonces contrajo otros músculos para corregirlo. Y eso se conocen como músculos neutralizadores. En el fondo, neutralizan los movimientos que yo no deseo hacer. Dentro de la acción mecánica de los músculos, vamos a encontrar lo siguiente. En la musculatura nosotros hablamos de lo que se llama un punto fijo y un punto móvil. Y esto es intercambiable. Por ejemplo, acá tenemos, aquí en este ejemplo está realmente expresando lo que es el húmero con la ulna. Es una articulación de tipo sinovial, eh, troclear o bisagra. Si yo tomo de punto fijo acá y de punto móvil acá, voy a hacer este movimiento. O sea, se mantiene el punto fijo y lo que pasa es que el hueso que está de acá inferior lo traigo hacia allá. Yo después puedo invertir eso. Ahora tomo punto fijo acá y punto móvil acá. Y pasa lo contrario. Se queda en el mismo lugar el hueso de punto fijo y se traslada el otro, que es el punto móvil. O puede ocurrir una tercera opción, que se contraiga el músculo y pueda arrastrar a ambos huesos. Entonces toma de punto móvil a ambos puntos de inserción. Y también los músculos, por último, producen lo que se llaman las palancas. Y hay palancas de primer género, segundo género y tercer género. Aquí depende del orden de los componentes. Hay un músculo que va a ser la fuerza, va a haber una resistencia que va a ser contrario a la fuerza y va a haber un punto de apoyo. En el caso del primer orden o primer género, va a pasar lo siguiente. La cara genera un peso hacia inferior, esto es la resistencia. Vamos a tener un punto pivote, que es el punto de apoyo, y vamos a tener un músculo atrás que al contraerse hacia abajo va a permitir que la cara se levante. Si este músculo afloja, la cara va a tender a vencer la fuerza y se va a ir hacia abajo. Y eso ocurre, por ejemplo, cuando uno ocupa una tijera. En la palanca de segundo género, el punto de apoyo, si lo ven, ya no está al medio. Aquí está el punto de apoyo al medio. Aquí el punto está en algún lugar hacia adelante o hacia atrás. En este caso, hacia adelante de este tipo de presentación, que es el miembro inferior. La resistencia está al medio, o sea, la mayoría del peso cae al medio. Y yo para levantar este peso, necesito hacer una fuerza muscular por posterior y hacia arriba, para poder elevar el cuerpo por sobre este punto de apoyo. Y es idéntico a levantar una carrilla. Y por último, tenemos la de tercer género, que el punto de apoyo también va a estar en un sector. Va a estar la fuerza al medio. Aquí se acuerdan que está la fuerza en un lado, acá está la fuerza en otro lado, aquí la fuerza está al medio. Y la resistencia va a estar en el otro punto. Entonces, si yo tomo una mancuerna, para que sea más ejemplificador, tomo una mancuerna, la mancuerna va a hacer peso o va a generar resistencia hacia acá. Entonces, el músculo, para mantener esa posición, tiene que hacer fuerza hacia arriba. Y esto es idéntico a lo que ocurre en una pinza. Eso sería principalmente generalidades de osteoartrología y miología. Espero le haya quedado claro. Ante cualquier consulta, no olviden preguntarla, ya sea en la retroalimentación que tendremos los días jueves, como a través de el Moodle en el foro correspondiente. Así que los dejo por hoy.